Acaba de acontecer algo que nunca antes había acontecido en el mundo Bitcoin y que todos los que invirtieron e invierten estaban esperando. That didn't work while it was trading with the NASDAQ, both up and down. The most interesting thing that's happened over the last week or two is that it's decoupled from the NASDAQ, although not today, and it started to trade with gold. And I think, so if you said, yes, we should have a 1% Bitcoin sleeve because it's not stocks, but it has the potential for returns, that's actually what you really want to see. You want to see it go up while your other holdings go down, and then you could say, look, I have a non-correlated asset. So that's something new, and we'll keep following it, and we'll keep watching that. Speaking of, Todo Bitcoin, comienza en abril del crypto, 2025 cuando Donald Trump sacude al mundo con las nuevas tarifas y hace que el mercado de acciones se desplome. Pero Bitcoin creció. Y si bien te parece normal, no lo es. Desde la pandemia en adelante, cuando la Fed impuso una política monetaria expansionista, inversores institucionales entraron al mercado cripto y hubo una mejor integración entre las criptomonedas y el sistema bancario tradicional, el Bitcoin siempre fue correlacionado con la evolución de las acciones y principalmente de las tecnológicas. Cuando estas bajaban, el Bitcoin simplemente bajaba más. Esto es como históricamente funcionó. Ahora, en esta oportunidad, cuando el mercado se desplomó, Bitcoin creció y creció más. Y esto es muy importante, porque si Bitcoin se comporta de esta forma, está queriendo decir que está haciendo lo que todos los inversores estaban esperando que suceda, que el Bitcoin se convierta en un activo no correlacionado. En el video de hoy vamos a ver una serie de noticias que están revolucionando el mercado de criptomonedas. Los Estados Unidos están como locos porque, entre otras, la Fed, por ejemplo, le acaba de quitar la restricción que tenían los bancos tradicionales de operar con criptomonedas, y han circulado unos gráficos hablando de la correlación y la no correlación que todo el mundo en la televisión, en YouTube y en las redes sociales están hablando de eso. Se ha vuelto una locura porque aparecen los que vienen a decir también ahora que el Bitcoin va a valer $150.000 en los próximos meses, que puede valer mucho más inclusive en un periodo relativamente corto de tiempo. Pero a mí las predicciones nunca me gustaron, no me gustan, pero sí hay un contenido de fondo que es realmente importante. Pero ¿por qué la no correlación es tan importante? Primero tenemos que hablar del término diversificación. Este término, cualquier persona que comience a invertir es lo primero que escucha de que tiene que tener una cartera de inversión diversificada. Comprar un poco de acciones, un poco de bonos, un poco de inmuebles en la bolsa. Esto hace que, como estas categorías no están correlacionadas, cuando baje o suba alguno, el otro va a ir compensando y podemos continuar manteniendo nuestro camino a la riqueza. Históricamente, los bonos y las acciones fueron activos no correlacionados. Cuando las acciones subían, los bonos caían. Solo que ahora, al vivir esta crisis geopolítica tan grandes, con aranceles, con incertidumbre y con altas tasas de interés, los bonos y las acciones comenzaron a caminar juntos de forma correlacionada. Esto asusta y los inversores están buscando otras alternativas. Y que el Bitcoin se haya mantenido no correlacionado es lo que es tan importante. Y miremoslo en este gráfico. Este es un gráfico realizado por BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo. En este gráfico compara tres activos, las acciones, el oro y el Bitcoin, cómo reaccionan ante diferentes eventos de crisis geopolíticas. Miremos, por ejemplo, cómo reaccionaron ante la crisis que tuvo Irán y los Estados Unidos. El Bitcoin, tanto a los 10 días después del conflicto como a los 60 días después del conflicto, venció tanto al oro cuanto a las acciones. Si lo vemos como la crisis que tuvimos con el COVID, 10 días después de haber resuelto y 60 días después, podemos ver que el Bitcoin 60 días después vence tanto al oro nuevamente como a las acciones. Si lo comparamos con las elecciones del 2020, si lo comparamos con la invasión de Rusia a Ucrania, nuevamente el Bitcoin se posiciona como el vencedor. Si vemos la última crisis regional bancaria que tuvo Estados Unidos el año pasado por la suba de la tasa de intereses de la Fed, quien se posicionó nuevamente fue el Bitcoin. Y en el último caso, que fue el problema que tuvo Japón con su banco central y las tasas, si bien no están los datos oficiales, el vencedor acá
No fue el Bitcoin, fue el oro, pero el Bitcoin sí venció a las acciones. Y claro que más reciente también con la crisis que tuvimos con Trump del tarifazo, nuevamente el vencedor está siendo el Bitcoin. ¿Y por qué? Porque Bitcoin no tiene tarifas. Básicamente porque Bitcoin no tiene los mismos riesgos geopolíticos. Y mientras las personas entiendan cada vez más la diferencia de los riesgos de estos activos, va a hacer que esta brecha de no correlación cada vez se acentúe más y más. Ahora déjenme compartirles un gráfico donde se pone esto más interesante. Este gráfico que está circulando por todos los Estados Unidos y ya está siendo una tendencia total, compara dos métricas que son el Bitcoin y el Global M2. ¿Qué es el Global M2? El Global M2 básicamente es la billetera del mundo. Calcula cuánto dinero existe en todos los países, en cuentas corrientes, en efectivos, en cajas de ahorros y algunas otras formas específicas. Esta métrica indica que si hay más dinero en circulación en el mercado, las personas tienen más poder adquisitivo y por ende van a poder adquirir más acciones, más bienes raíces, más bitcoins. Ahora, cuando esta métrica baja, las personas tienen menos poder de compra y por ende van a adquirir menos los activos. Y los primeros que se ven perjudicados en esta cadena son aquellos que tienen más riesgos como el Bitcoin. Miremos este gráfico actualizado a abril del 2025 del Global M2. Este gráfico nos dice que la oferta monetaria no está cayendo, sino todo lo contrario, está alcanzando niveles récords. Y si el Bitcoin está 2 o 3 meses atrasado y sucede lo que sucedió históricamente con el Bitcoin, la oferta monetaria y la liquidez, quiere decir que el Bitcoin en los próximos meses podría subir mucho, entre julio o entre agosto. Pero acá es donde realmente la cosa se pone interesante. Miremos lo que está pasando con la Fed, con la Reserva Federal, con el Banco Central de los Estados Unidos. Quien viene acompañando Bitcoin en los últimos años sabe que los bancos de Estados Unidos tenían muchísimas limitaciones para realizar cualquier operación que se trate de criptomonedas, de Bitcoin. Básicamente se les exigía tener un permiso especial que era muy burocrático, muy difícil de conseguir, por ende los bancos terminaban no operando con criptomonedas. Pero ahora en abril del 2025, la Fed les acaba de enviar un guidelines o la guía de cómo tienen que hacer los bancos tradicionales de Estados Unidos para operar con criptomonedas. Y si los bancos tradicionales comienzan a operar las criptomonedas al público, a las personas comunes y corrientes que se sienten más familiarizadas y además que tienen la garantía de la Fed, estamos hablando de que el mercado de criptomonedas puede abrirse para billones o trillones de dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo de los negocios en Silicon Valley? Por ejemplo, el fundador de Strike, que es una de las plataformas de pago más grandes del mundo, acaba de lanzar un fondo de 500 millones de dólares para comprar 42.000 bitcoins para su nueva empresa. Esta empresa viene a ser la institución con más bitcoins del mundo, con una línea clara: tener tantos bitcoins como sea posible. ¿Por qué? Porque el Bitcoin podría comenzar a operar normalmente en nuestro día a día a través de los bancos y ellos quieren posicionarse como un banco. Entonces, si sumamos todo esto, la liquidez que hay en el mercado con las personas que tienen dinero, la Fed que envió el guidelines para que los bancos de Estados Unidos puedan operar legalmente las criptomonedas y de forma simple, la mayor participación de los fondos institucionales que hacen inversiones millonarias para seguir fomentando el negocio de las criptomonedas, podría que si todo esto se junta nos haga pensar que el Bitcoin a 100.000 dólares como hoy está aproximadamente esté barato. Y es acá donde aparecen las predicciones y por eso tantos famosos están diciendo que el Bitcoin podría llegar a 150.000 dólares tranquilamente en lo que va del año o inclusive podría llegar a 2.5 millones de dólares en las predicciones más optimistas. Y de nuevo, si también estás dentro del ecosistema de criptomonedas o venís acompañando de alguna manera, habrás escuchado miles de predicciones que seguramente no las compartas o no te gusten porque no hay precisión. Pero acá sí realmente están sucediendo cosas detrás de escena, como se dice. Nadie lo dice, pero están sucediendo. Y podrían hacer que el Bitcoin realmente en poco tiempo crezca muchísimo y pasemos a tener en un abril de ojos un Bitcoin de 150.000, de $500.000 quizás. Suena loco, lo sé, puede que inclusive lo sea, pero ya hemos vivido esto en la anterioridad con las criptomonedas y sabemos que puede pasar. En mi opinión personal, yo sigo manteniendo mi postura tradicional. Yo tengo un 15, un 20% de mi cartera en criptomonedas.
Quizás si invirtiese más dinero podría tener más rentabilidad y me pudiese ir mejor, pero la realidad es que sigo apalancado en la estructura tradicional. No obstante, es interesante entender qué es lo que está pasando con las criptomonedas, y una de las cosas que nos da muchísima emoción cuando hablamos de las criptomonedas, yo creo que es la divergencia que tenemos en la sociedad. Hay personas extremadamente inteligentes que están en contra del Bitcoin y de las criptomonedas, que dicen que no aportan ningún valor, y hay otras personas que son extremadamente entusiastas. Mi visión es que está teniendo una evangelización de las personas que no son entusiastas. Cada vez más y más se van incorporando y van tomando al Bitcoin y a las criptomonedas como una fuente alternativa de valor. Y esto es muy importante. Si esto sigue sucediendo así, el Bitcoin, quién sabe cuál será el techo. ¿Qué opinión tenés vos? Me encantaría escucharte y te leo en los comentarios. Hasta un próximo video.